Pablo, abriendo el libro de Romanos, dice en quizá uno de los versículos más importantes de la Biblia, Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. En este versículo del capítulo 1 se encuentra encapsulado todo lo que de alguna manera va a exponer y va a desarrollar Pablo. Y es un versículo muy importante porque nos habla del poder del evangelio, cómo este evangelio, que es el anuncio, es la respuesta de Dios al pecado, a la condición humana, es algo poderosísimo. Y dice Pablo: yo no me avergüenzo de ese evangelio que cambia, de esa respuesta de Dios, porque es el poder de Dios. A veces creemos que el poder de Dios se puede manifestar en muchas áreas, y sí se puede manifestar en muchas áreas, pero el área principal donde se manifiesta el poder de Dios es que tiene el poder para salvar personas, para cambiar futuros, para cambiar eternidades. Y luego dice: es el poder de Dios para la salvación. ¿Qué es esto? Está diciendo: hay una condición humana que por más que se esfuerce va caminando a perdición. Y si va caminando a perdición, necesita salvación. Entonces hemos visto lo que es el evangelio, hemos visto la condición humana, lo vimos a finales de año en Romanos, los primeros 3 capítulos, y luego dice: es el poder de Dios para la salvación. ¿Y cuáles son esas últimas palabras? Dice: de todo el que cree. Y es ahí donde el día de hoy nos vamos a enfocar. Hoy vamos a hablar de qué es creerle a Dios. ¿Qué es creerle a Dios? ¿Qué es creer para Dios? Pablo lo trata de explicar de una manera increíble. Fíjate bien lo que dice Romanos 3:22. Dice: esta justicia de Dios, esta salvación, esta justificación que Él nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Condición humana que solo puede ser revertida por aquellos que creen en Jesucristo. Dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Para que esto se active en la vida de un ser humano, necesita un ingrediente, y es el creer. ¿Qué es creer? Porque mira, es algo tan poderoso, pónganme la que sigue, que esta justicia que recibimos de Dios por fe, o sea, creyendo, es mucho mayor a simplemente que me borraron los pecados, que ya en sí eso es algo maravilloso. Borrar mis pecados, o sea, el perdón, pero va mucho más allá del perdón. Es que ahora Él agrega la justicia de Cristo a mi vida. Entonces, no nada más me borraron mi cuadernito donde tenían apuntados todos mis pecados, sino que ahora la vida de Cristo, la justicia de Cristo está en mí, y es lo que el Padre ve. Entonces, la semana pasada veíamos que la fe que salva, la fe salvadora, es una transferencia de confianza. Yo tenía puesta mi confianza en mí, en lo que yo hago, en lo que yo quiero, en cómo voy a lograr. Y ahora que conozco a Cristo, parte de creer es transferir esa confianza que yo tengo en mi capacidad para salvarme y decir: es Cristo el que me salva. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de qué quiere decir creerle a Dios. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es? Si yo te pregunto, ¿qué es creerle a Dios?
¿Quién me ayuda? ¿Qué es creerle a Dios? Creer que todas sus promesas son verdaderas, ¿ok? Mande. Confiar, muy bien. ¿Qué más? Tener la certeza de que suceda, pase lo que pase, ¿es qué? Es algo bueno para nosotros. ¿Qué más es creerle a Dios? Saber que es real. Muy bien. Vamos a ver qué dice Romanos, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a seguir cuando Pablo sigue poniendo este ejemplo de este gran hombre que los judíos admiran, que se llama Abraham. Entonces dice, así que Abraham, está Pablo poniendo el ejemplo, versículo 17, la última parte, creyó, di conmigo, creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Abraham, dice Pablo, creyó. En otras palabras, Abraham fue honrado porque él puso su confianza en Dios. La gran pregunta es, ¿qué implica creerle a Dios? ¿Qué requiere de mí el creerle a Dios? Porque yo puedo decir, yo creo que los aviones no se caen, pero a la vez puedo decir, pero yo no me subo a un avión. ¿Habrá alguien aquí que le tiene miedo a los aviones? O sea, hay varios, ¿verdad? No es lo mismo decir, yo creo que existen los aviones, pero yo estoy dispuesto, o por ejemplo, yo creo que existen los caballos. ¿Cuántos creen que existen los caballos? Tenemos aquí un experto en caballos. Yo creo que existen, los he visto. No puedo decir que los he tocado porque miren, se me junta la familia, no sé por qué. Me da miedo los caballos. Me han dicho también, ¿verdad? Los caballos que veo ahí en el chamizal, ¿verdad? Están muy mal esos caballos. Y me dicen, súbase, y yo no. Me decían, suba a sus hijos, y yo no. Yo puedo creer en algo que existe, pero no quiere decir que tengo mi confianza puesta en eso. ¿Sí? Podemos creer que Dios es un Dios todopoderoso que hace milagros, lo creemos al nivel de la mente, pero cuando nuestras emociones son involucradas, cuando el decirle a alguien, Dios te puede sanar, ahí, ay caray. ¿Qué requiere de mí el creer? Con el ejemplo de Abraham ahí en Romanos 4, vemos que Pablo nos enseña tres cosas que Abraham hizo para demostrarle a Dios que él creía en Dios. Fíjate bien, 4:18 dice así, aún cuando no había motivos para tener esperanza. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Te has enfrentado a momentos donde se perdió la esperanza? Esos momentos donde tú mismo dices, ya no queda nada. A esos momentos se está refiriendo a Pablo acerca de Abraham. Dice, Abraham, aunque no había motivos para tener esperanza, en otras palabras, todo estaba tan oscuro, tan negro, tan perdido. Y dice algo bien clave. Lee lo que dice en rojo. Abraham, cuando ya no había razón para que hubiera esperanza, Abraham, dice, siguió teniendo esperanza. Y dice una razón por qué. Dice, porque había creído. Entonces, el creer, la primer pista que me da es que no es algo pasivo, es algo activo. El creer me da la capacidad de tener esperanza cuando pareciera que no hay esperanza. Es lo que está diciendo que vivió Abraham. Dice, porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, porque Dios se lo había prometido. Dice, pues Dios le había dicho,
esa es la cantidad de descendientes que serás. Vas a ser padre de multitudes, Abraham. Ya no había esperanza, y luego nos va a explicar por qué ya no había esperanza. Dice, y la fe de Abraham no se debilitó. A pesar, fíjate bien esto, porque de aquí tenemos que aprender, y tiene que ser un espejo para que veas cómo está tu fe. Dice, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, ¿habrá alguien de aquí de unos 100 años de edad? Dice, a pesar de que tenía unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Fue muy respetuoso con Sara. Ella tenía 95, yo creo. Pero fíjate bien la situación. Es un anciano de más de 100 años que tiene una promesa de que va a ser padre de multitudes. El gran problema es que no tiene ni un hijo. Su esposa no nomás ya tiene 90 y tantos o quizás 100 años igual que él, sino que encima de todo ha sido estéril. Por dentro está muerta. Lo que está diciendo Pablo de Abraham es, Abraham siguió creyendo a pesar de que todo le decía que ya no había esperanza. Número 1. ¿Cuál es la primera característica de alguien que cree? Sabe que la realidad va más allá de cómo me siento y cómo parecen estar las cosas. La realidad en Dios va más allá de cómo me siento o cómo parecen estar las cosas. Versículo 19, lo leemos de nuevo. Y la de fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía, él se veía, no dice va, pero yo creo, se veía en el reflejo del agua y veía arrugas. No había espejos. Se veía en el reflejo de la plata, o no sé cómo se verían en aquel tiempo. Pero él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara. Los ojos, fíjate bien algo, los ojos de Abraham le gritaban algo. Las condiciones de Abraham le gritaban una realidad humana. A ti y a mí todos los días hay situaciones en nuestra vida que nos gritan realidades humanas. Tu matrimonio está fracasado, tus hijos nunca te van a querer, tu economía no hay manera de que salgas de esta situación. Vas a morir solo, vas a estar sola el resto de tus vidas. Hay realidades que hasta parecieran son evidentes, como era evidente la vejez de Abraham. Pero sabes, Abraham vivió agarrado de su promesa. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 7, vivimos por fe y no por vista. Porque Abraham no vivió así. Seamos honestos. Muchas veces la fe se opone a cómo nos sentimos. A veces no nos sentimos bien. A veces no estamos bien. La fe va en contra de a veces los sentidos. La fe va en contra a veces de lo que ya es aparente. Recuerdo la historia de un joven que murió a los 18 años de edad de cáncer. Yo fui su líder por muchos años, Alex Ortiz. Tengo añales que no me acordaba de él. Recuerdo en el peor de los momentos, llegué yo al hospital con cables, con todo dentro de él, en una situación terrible. Y yo me paré en la puerta de su cuarto y le dije, ¿cómo estás? Y él, un jovencito de 18 años, no podía hablar, ya no podía comer, hinchado, con la piel color gris, esbozó una sonrisa con todo y que tenía algo, y me levantó la mano y me hizo así. Porque la fe va más allá de cómo me siento, va más allá de lo que dicen las apariencias. Abraham tuvo la sabiduría de no basar su opinión, lo que él esperaba de su vida, en cómo se sentía o cómo se veía. ¿Cuántos de nosotros vemos todo negro? Porque a lo mejor está negro.
Y no se trata de negar la realidad, pero sí se trata de, sé que está oscuro, sé que no se ve esperanza, pero yo tengo un Dios que me hizo una promesa. Y yo tengo fe que va a cumplir. ¿Cómo se ve el verdadero creer? Que cuando todos mis sentidos, todo lo que veo me dice no, yo sigo confiando en Dios. La fe no es solo optimismo acerca de la vida en general, ni tampoco fe en ti mismo. Eso no es creer. La fe comienza cuando la confianza en mí mismo muere. La semana pasada hablábamos de una transferencia de confianza. ¿Sabes cuándo sucede muchas veces esto? Cuando llegamos al fin de nuestros esfuerzos y vimos que son infructíferos. Vemos que ya nada más se puede, que ya fracasamos, y entonces muchos le llaman tocar fondo. Para muchos eso es necesario. Para muchos otros es el entender, hay uno que me puede salvar. Fe es continuar con algo a pesar de que yo soy débil, a pesar de que mis sentimientos fluctúan, a pesar de que mis percepciones a veces no son las mejores. Yo no me guío por lo que, cómo me va o cómo lo que estoy viendo. Yo me guío por lo que Dios me dijo. Ese es el creer. ¿Tú crees que Abraham, dice la Biblia, estaba consciente de su realidad? Sí, pero ¿sabes qué? Tenía una conciencia mayor por el poder de Dios. No se trata de que somos estos optimistas que a veces caen hasta gordos. ¿Les han pasado gente que es de más de optimista? Se trata de que yo no tengo mi confianza en mí. Yo transferí mi confianza a Dios. Y si yo puse mi confianza en Dios y estoy enfrentando la enfermedad, estoy enfrentando el problema con mis hijos, yo puedo estar seguro de que Él va a estar conmigo siempre y de que Él me va a sanar. Tú dices, pero no a todos sana. Yo hoy te puedo decir, a todos Él sana. Porque quizá muchos no lo sanan en este mundo. ¿Por qué? Porque tiene un propósito y no lo entiendo, y no me atrevería yo a decirte por qué. Pero lo que sí te puedo decir es que allá en el cielo van a estar con un cuerpo renovado, restaurado, que hablamos el año pasado. Es entender las realidades divinas. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu realidad dominante? ¿Cuál es la realidad que te domina? ¿Cuál es la realidad? Y mira, es muy sencillo saberlo. ¿Sabes por qué? Porque la realidad que te domina te quita el sueño por las noches. La realidad que te domina te hace sentir estresado todo el día. Te hace que no puedas disfrutar los momentos preciosos que te ofrece Dios, o con tus hijos o con tu familia. Porque hay esa astilla clavada. ¿Cuál es tu realidad dominante? Eso que no te permite disfrutar la vida. Eso que te permite ver a tu hijo mal. Y todo el tiempo estás pensando qué estar haciendo, que no, ay Señor, que no le pase nada. Ay, es que si él estuviera en la iglesia. Ay, es que si te conociera. Ay, no, es que ya no sé qué hacer con esta muchacha. Ay, es que es bien tremenda. Ay, ¿cuántas tienen una hija? Si no, levanten la mano. Solo ves la rebeldía, o ves tu economía desmoronarse. ¿Cuál realidad domina tu mente? ¿Sabes cuál realidad dominaba la mente de Abraham? Dios es todopoderoso. Él está por sobre todas las cosas. Y si Él prometió, Él lo va a hacer. No sé cómo, porque yo ya soy una pasita y mi esposa poquito menos, pero también. Número 1 es el saber que la realidad va más allá de cómo me siento o cómo parecen estar las cosas. Número 2, lo que hizo Abraham fue enfocarse en quién es Dios. Lo segundo que nosotros debemos de hacer
es entender, y hoy es el reto que te quiero mandar. Tienes que enfocarte en quién es Dios. Deja de enfocarte en tu problema, en cómo te sientes. Enfócate en quién es Dios. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Versículo 20. Dice, pónganmelo. Dice Abraham, ¿y cuál dice las siguientes dos palabras? Siempre creyó. Siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Quiere decir que siempre creyó la promesa de Dios sin dudar. Él era el que iba caminando y decía, mi Dios lo va a hacer. Y cuando más adelante estuvo casi a punto de tener que matar a su hijo, cuando Dios se lo dio en su vejez, él siguió caminando porque dijo, mi realidad es Dios. Dice, de hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido. ¿Estarás tú plenamente convencido del poder de Dios? Porque si estás plenamente convencido del poder de Dios, ni tus arrugas te hacen dudar que Dios va a cumplir sus promesas en ti. Ni tu dolor, ni tu tristeza, nada. Dice, estaba plenamente convencido. Mi oración es, dame eso, Señor, de que Dios es poderoso. ¿Para qué? Él estaba convencido de que Dios iba a cumplir todo lo que prometió. ¿Sabes qué es lo que estaba convencido? Del carácter de Dios. Que Dios no es un mentiroso. Él no miente y no se arrepiente. Fíjate bien esto, me encantó. Fe no es la ausencia de razonamiento, es ver la realidad a través de los lentes de Dios. Y su perspectiva es diferente a la mía y a la tuya. ¿En qué área necesitas creerle a Dios? Ver todo desde la realidad de quién es Dios. En otras palabras, te parafraseo el versículo 20. Abraham siempre creyó sin dudar, porque estaba plenamente convencido que Dios es todopoderoso para cumplir lo que promete. Yo creo que Abraham pensaba, Dios en un día dijo que se hagan las lumbreras, y se hicieron las lumbreras. En un día con su voz separó las aguas de la tierra. ¿Qué hay que Él no pueda hacer? Él sopló vida sobre el hombre y tuvo vida. ¿No podrá darle vida otra vez al vientre de mi mujer? Antes de reaccionar impulsivamente a las circunstancias, aprende a detenerte y enfocarte en quién es Dios. La ansiedad es el temor por el futuro. Gran parte de la ansiedad es porque mi confianza está depositada en mí y me doy cuenta que yo no puedo con el futuro. Lo que Pablo nos está enseñando es: detente y pon tu confianza en el Señor. Transfiere la confianza. Fe es enfocar mis pensamientos en la realidad de quién es Dios, no en la realidad de quién soy yo. Abraham veía su cuerpo anciano, débil, incapaz de dar vida. Veía una matriz de su esposa muerta. Pero por encima de esas realidades, él pudo ver quién era Dios. Hay un área donde te estás enfocando en lo que sientes, en lo que ves, que hoy necesitas reenfocarla en quién es Dios, en quién es Él. Lo cual nos lleva al tercer punto. Confía plenamente en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Abraham estaba plenamente convencido de qué. Fíjate de qué estaba convencido plenamente. O sea, no había duda. Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete.
¿Cuál es la clave para estar convencido de que Dios va a cumplir lo que promete? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la clave para estar convencido plenamente de que Dios va a cumplir todo lo que promete? La fe, pero pues sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es la clave? ¿Pero en qué vas a creer? Pero ¿cómo sabe que no falla? La clave para estar plenamente convencido es conocer lo que Él promete. Porque ¿cómo vas a estar convencido de algo que no sabes? Mi pregunta, ¿se puede ser feliz en esta tierra? ¿Por qué dicen que sí? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿En qué parte de la Biblia dice que va a ser salva mi familia? Hay muchas promesas que Dios ha hecho y que no conocemos, que no sabemos usar. Hablábamos de la espada del Espíritu. Creerle a Dios no solo es pensar en Dios. Creerle a Dios es confiar en su palabra, una palabra que conoces, y entonces cuando la conoces puedes confiar. Creerle a Dios es permitir que lo que Él ha dicho en su palabra comience a moldear tu realidad, no lo que viviste de niño, no lo que te hicieron, no tus traumas. El cristiano cree en la palabra de tal manera que ahora mi realidad no la moldea una mala experiencia de niño creciendo. Mi realidad ahora la moldea Cristo y el Evangelio y lo que Dios dice. Implica soltar tus manos de tus sentimientos, de tus emociones, de tu sentido común, de tu diagnóstico. Quitar las manos de esas situaciones y cambiarlas por lo que Él dice. Romanos 12:2, lo vamos a ver más adelante, dice: renovando tu mente, soltando nuestras garras. Algunos estamos agarrados que mira, nos sangran las uñas de nuestro pasado. Estamos aferrados al trauma de chiquitos. Es que me abandonaron. Y Dios te está diciendo: pero yo aquí estoy contigo. Tu futuro no va a ser ese. El problema es que para hacerlo necesitas conocer sus promesas. Yo hoy quiero decirte: aférrate a su palabra, aun cuando ya no tengas nada de qué aferrarte. Su palabra siempre será. ¿Cómo fortalezco mi fe? 2 consejos. Conoce más a Dios. Métete a academia bíblica. Vete a grupos vida. Comienza a leer. Reflexiona la palabra. Medítala. Memorízala. Abraham pudo vencer su debilidad al aferrarse a lo que conocía de Dios. Y número 2, actúa de acuerdo a las promesas y a la palabra de Dios, incluso cuando sea difícil. ¿A qué me refiero? ¿Estás listo? A que perdonas aunque es difícil perdonar. ¿Por qué perdona? No se lo merece. Hasta te llora el ojito cuando piensas en esa persona y te tiembla. Pierdes la paz. ¿Por qué perdonas? Porque Dios, la palabra de Dios dice que yo debo de perdonar. Entonces yo perdono. Empiezo a moldear mi vida de acuerdo a la palabra, aunque sea difícil. Soy generoso porque confío en que Dios bendice al generoso. Y soy generoso porque Dios así me dice que sea. Soy generoso con mi tiempo, soy generoso en todas las áreas de mi vida. Pero yo ya no vuelvo a servir a nadie, porque te tratan mal cuando sirves y la gente es injusta y te pisan, ¿sí? Y no agradeces. ¿Qué más? Síganle, vamos. Este es el momento de sanidad.
Pero Hebreos 6:10 que dice, porque Dios no es injusto para olvidar lo que haces, tu obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, aunque te escupen y te dicen cosas y a veces muerden. A Dios no se le va. Entonces yo puedo confiar en la palabra de Dios. Fíjate cómo le dice a Abraham ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo. Él tenía bien firme lo que creía. Si me ayudan con el piano. Sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Al leer esto dice, no dudó como un incrédulo. ¿Cuántos incrédulos hay aquí? Yo tengo que aceptar que yo batallo. Porque a veces mi mente, yo soy de 1 más 1, 2, y para que me muevas de ahí. Y yo batallo con la incredulidad, yo dudo. ¿Cómo no voy a dudar? Pues si a veces todo mi entorno. ¿Sabes qué es lo que me gusta de la Biblia? Que la Biblia no es una pasarela de personas perfectas. La Biblia es una pasarela de personas imperfectas como Abraham, que a pesar de que la regaron vez tras vez, Dios en su justicia y por la fe de ellos les sigue llamando justos. Esto es lo increíble. Fíjate, Abraham, el que dicen que no dudó, ahí dice, ¿verdad? Pues parece que sí dudó, fíjate. Génesis 15:2 cuestionó a Dios y le dijo, ¿qué onda? ¿Tú me prometiste? En Génesis 12:10 al 16, cuando tuvo temor, o sea, desconfió que Dios lo iba a cuidar, él dijo que Sara, su esposa, al ser tan bella, no era su esposa para salvar su vida. En Génesis 16, trató de ayudar a Dios cuando no tenía un hijo con Sara y se acostó con su sirviente, con su sierva. Abraham no siempre practicó su fe. Su obediencia no fue perfecta. Su confianza fluctuaba. Pero cuando tenía que decidir, después de haber dudado, siempre llegaba a la conclusión de que Dios era más grande que todo y que merecía su confianza. Termino con esto. Una vida de fe no es una vida perfecta. Una vida de fe, alguien que cree, es alguien que se aferra a lo que Dios ha dicho que hará. ¿Qué te dijo Dios que iba a hacer? Con tu familia, con lo que más amas, con tu salud. Y que ve las luchas, las alegrías, los fracasos como medios para aumentar nuestro apego a Dios, que Él hace y guarda sus promesas. La vida de fe no es una vida perfecta, pero aférrate a las promesas de Dios. Fíjate cómo termina, es los últimos 3 versículos del capítulo 4. Por eso, porque Abraham se aferró, se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y el 23 dice, el siguiente dice, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros, dice Pablo. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que de entre los muertos levantó a Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es la fe que salva? Vamos a leer el último versículo, el último. Dice, el que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué es la fe que salva? ¿Qué es el creer? ¿Qué es lo que te va a salvar de creer? Es creer que Dios levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo y confiar de que Él murió por nuestros pecados, su sangre fue derramada para salvarnos y que gracias a que Él murió en un madero, en una cruz, hoy yo puedo ser justificado y tengo acceso a su justicia. Me ha sido dada su justicia, me han borrado mis pecados y ahora yo tengo una esperanza viva y eterna. Eso es la fe que salva.
Creer más allá de lo que ven mis problemas, lo que ven mis circunstancias, es creer que Él es suficiente. Hace muchos años, esto lo he contado en otras ocasiones, yo viví algo que me hizo entender esto que hoy te acabo de enseñar. Estaba a los 18 años en un grupo y había un hombre de 30 años aproximadamente. Estábamos en un grupo musical y estábamos ahí en una sala y este hombre llega llorando y comienza a decirnos con lágrimas en los ojos: a mí Dios ya no me puede perdonar, he hecho cosas terribles. Y nos empieza a abrir su corazón ahí. Y en la puerta, hacia lo lejos, estaba mi pastor de aquel tiempo de jóvenes, llamado Luis Rivera, escuchándolo. Luis Rivera era un atleta de los Panamericanos que representó a México, un hombre grande, fuerte. Y lo empiezo a ver que está así tranquilo escuchando a este hombre hablar. Y está diciendo: es que a mí Dios ya no me puede perdonar, he hecho tantas cosas malas. Y nosotros en nuestra ignorancia lo empezamos a abrazar y no te preocupes, y no sabíamos qué decirle. Cuando de repente desde la puerta mi pastor no aguanta más y grita: ¿qué te pasa? Y nosotros nos asustamos y lo volteamos y se viene enojado, se le para enfrente y le dice: ¿estás diciendo que la sangre de mi Cristo no puede perdonar tu cochino pecado porque tu pecado es mayor que su sangre? Le dice: eres un orgulloso que no tiene ni idea de lo que es la sangre de Cristo. Le dijo: una gota de Cristo limpia el pecado del mundo. ¿Cómo no va a limpiar el peor de tus pecados? Y ahí mis ojos se abrieron y yo dije: yo tengo fe en un Dios que no es chiquitito. Él salva y perdona. Él tiene gracia y favor, y Él ha tenido gracia y favor de ti, de mí. ¿Qué debemos de hacer? Creer en ese Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Y esa sangre derramada nos da acceso al Padre, nos hace acreedores de su justicia, que nos permite cruzar al lugar de su presencia y poder disfrutar de Él. Y en la eternidad un día estaremos con Él. Y esa misma confianza puedes orar creyendo de que Dios lo hará con los seres que amas. Pero tienes que conocer la palabra, tienes que adentrarte en ella, tienes que amarla, tienes que vivir con fe cada día de tu vida, alegre por tu salvación. Y entonces vas a ver cómo el evangelio cobra otra vida. Eso es creerle a Dios. Eso es tener fe en que Él murió en una cruz para salvarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra.